El silencio del restaurante se rompió cuando sentí todas las miradas clavarse en mí. El tenedor quedó suspendido en el aire. Javier, o Andrés, o cualquiera de los nombres que mi mente mezclaba, me observaba sin comprender. Y entonces escuché la voz de mi madre, aguda, segura, atravesándolo todo. Para eso trabaja, ¿no? Para nosotros. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Pero esa noche aún no había llegado. Todavía. Desde pequeña entendí cuál era mi lugar en la familia. No lo dijeron con palabras bonitas ni con explicaciones largas. Lo aprendí en sobres de cuentas impagas, en miradas de reproche, en silencios que pesaban más que los gritos. Yo era la hija conveniente, la que servía, la que resolvía. Recuerdo claramente la primera vez que sentí esa presión en el pecho. Tenía 15 años y acababa de volver del colegio cuando mi padre dejó caer unos papeles sobre la mesa. Facturas de luz, agua, gas. Mi madre suspiró con cansancio exagerado. No sé cómo vamos a hacer este mes. No me miraron directamente, pero yo entendí. Empecé a trabajar poco después. Medio turno, luego turno completo, luego dobles turnos. Cada vez que el dinero faltaba, ahí estaba yo. Cuando alcanzaba, nadie lo mencionaba. Era lo normal. Para eso trabajas, ¿no? Decían tíos, primos, hasta vecinos, como si mi vida entera se resumiera a esa frase. Mis sueños siempre parecieron una molestia. Estudiar algo que me gustara, viajar, enamorarse. Eso era un lujo innecesario, casi ofensivo. Cuando tengas tiempo, me decía mi madre, primero la familia. La familia, esa palabra tan grande, tan pesada. Yo la confundí durante años con obligación. Pensé que amar era ceder, que ser buena hija era olvidar lo que yo quería. Así crecí, con el corazón apretado y la billetera abierta. Cada decisión importante pasaba por ellos. Si quería cambiar de trabajo, había una urgencia económica. Si pensaba mudarme, alguien enfermaba. Si sonreía de más, parecía egoísmo. Nunca pedí nada extraordinario. Solo un poco de espacio. Nunca llegó. A veces, al volver de trabajar, los veía sentados frente al televisor, tranquilos. Yo pagaba ese momento, lo sabía. Ellos también. Nadie lo nombraba, pero flotaba en el aire, como una deuda eterna que jamás se saldaba. Aprendí a no quejarme, a justificarlo todo. Es mi deber, me repetía. Son mi familia. Pero dentro de mí, algo se iba apagando. No de golpe, de a poco, como una luz que titila antes de extinguirse. Había noches en que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer cansada que me devolvía la mirada. Pensaba en cómo sería mi vida sin llamadas de emergencia, sin sobres, sin reproches. Me daba vergüenza incluso imaginarlo. La culpa era inmediata. Ellos jamás se sintieron culpables. Yo sí. Con el tiempo entendí que no era amor lo que esperaban de mí, sino disponibilidad. No preguntaban cómo estaba. Preguntaban cuánto había ganado. No les interesaba si sonreía, solo si podía pagar. Yo no era la hija mayor, ni la responsable, ni la fuerte. Era el recurso. Y aún así, seguí. Hasta esa noche, hasta ese restaurante, hasta ese instante en el que el pasado y el presente colisionaron y comprendí, con una claridad cortante, que todo lo que había aceptado tenía un precio, y que estaba a punto de cobrarse. Durante mucho tiempo, creí que el problema era yo, que algo en mi forma de mirar, de hablar o de existir hacía que los hombres se fueran. No ocurría de inmediato. A veces tardaban semanas, a veces solo horas, pero siempre había un punto exacto en el que todo se rompía. Hoy sé que ese punto tenía nombre, apellido y número de teléfono. Mi primera cita formal fue a los 22. Se llamaba Marcos, trabajaba en una empresa de logística y tenía una risa fácil, sincera. Recuerdo que me costó semanas aceptar salir con él. No porque no quisiera, sino porque ya anticipaba el caos. Aún así, me permití ilusionarme. Era solo un café, nada grave. No llegamos a pedir la segunda bebida. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. Ignoré la pantalla. Marcos hablaba de un viaje que quería hacer al sur. Yo sonreía y asentía, cuando la tercera llamada me erizó la piel. Contesté. Lucía,
Tu padre está mal, dijo mi madre sin saludo previo. Le duele el pecho. Tenés que volver. Sentí esa presión conocida, automática. Me levanté, balbuceé una disculpa, prometí llamar. Marcos no se quejó, pero su mirada cambió. Pagué el café y me fui. Cuando llegué a casa, mi padre dormía en el sillón, ronquidos tranquilos, televisión encendida, nadie mencionó el dolor en el pecho. Ya que estás, dijo mi madre, mañana hay que pagar unas cosas. Marcos no volvió a invitarme a salir. Yo misma me convencí de que era lógico. No fue la última vez. Hubo otros. Diego, con el que compartí 3 cenas cortadas por llamadas dramáticas. Andrés, interrumpido por mensajes de texto llenos de urgencia. Siempre era algo. Un mareo, una deuda, una lágrima. Siempre yo tenía que volver. Siempre ellos comprendían, hasta que dejaban de hacerlo. Había citas que ni siquiera llegaban a concretarse. Bastaba con que mi familia supiera que tenía planes. De alguna manera siempre lo sabían. Justo hoy, decía mi tía, necesitamos hablar. No te pedimos mucho, insistía mi madre, solo que priorices. Empecé a mentir. Decía que tenía reuniones, horas extra, turnos dobles. Salía a escondidas, con el corazón acelerado como si estuviera cometiendo un delito. Y aún así, lograban alcanzarme. Una llamada, un mensaje. A veces varios mensajes seguidos, cada uno más alarmante que el anterior. Recuerdo una cita en particular. Habíamos pedido comida. La vela estaba encendida, la música suave. Me sentía normal, feliz incluso. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. Mensajes, no los abrí. Seguimos hablando, reímos. Minutos después, llamadas. Silencié el celular. Mi estómago se apretó. La culpa empezó a subir como marea. Terminé disculpándome sin razón concreta. No pasa nada, me dijo él. Pero nunca estás del todo acá. Tenía razón. Yo nunca estaba del todo en ningún lugar. Siempre había una parte de mí atada a la expectativa familiar, lista para correr. Mi familia reaccionaba de la misma forma cada vez que un hombre desaparecía. Un suspiro colectivo, casi imperceptible. Mejor así, decía alguien. No era para vos. Y yo asentía, con ese nudo en el pecho que ya me resultaba familiar. Con el tiempo dejé de ilusionarme. Aceptaba las citas como eventos frágiles, destinados a romperse. No fantaseaba con futuro, solo con que duraran lo suficiente como para sentirme humana por un rato. Amar se volvió incómodo, peligroso, un lujo que no podía permitirme. Ellos no lo decían, pero lo sentía en cada gesto. Los hombres eran una amenaza. No para mí, sino para su estabilidad, para su comodidad, para su acceso libre a mi dinero y a mi tiempo. Yo aún no tenía pruebas, solo intuiciones, sensaciones que descartaba por miedo. Era más fácil creer que yo fallaba, que asumir que saboteaban mi vida con plena conciencia. Lo que no sabía entonces era que las interrupciones eran solo el comienzo. Que no se conformarían con arruinar mis citas. Que estaban dispuestos a llegar mucho más lejos. Con Andrés todo había sido distinto, al menos al principio. No hubo interrupciones, ni dramas, ni llamadas inesperadas durante las primeras semanas. Eso me hizo bajar la guardia. Pensé, por primera vez en años, que quizá exageraba, que mi familia estaba cambiando o que simplemente esta vez tendría suerte. Andrés me gustaba de verdad. Hablaba con calma, escuchaba sin apuro, no hacía preguntas incómodas cuando yo evitaba ciertos temas. Trabajaba en arquitectura, soñaba con abrir su propio estudio, y tenía esa forma serena de mirar el futuro que siempre me había dado envidia. Con él, el tiempo parecía ordenarse. Cuando me invitó a cenar a un restaurante elegante del centro, dudé. No por el lugar, sino por el riesgo. Un sitio caro, visible, demasiado expuesto. Aún así acepté. Me dije que no podía vivir escondiéndome siempre. Que al menos esa noche tenía derecho a ser una mujer normal. Me arreglé con cuidado. No recuerdo la última vez que lo había hecho sin culpa. Caminé hasta el restaurante, sintiendo una mezcla de nervios y emoción infantil. Andrés ya estaba allí. Sonrió al verme. Me senté frente a él, y por un momento el mundo quedó afuera.
Hablamos de viajes, de proyectos, de cómo sería la vida dentro de 10 años. Me imagino algo tranquilo, dijo. Estabilidad, compartir. Sentí un nudo en la garganta. Nunca nadie había dicho esas palabras conmigo en mente. La cena fue perfecta. El vino, la música suave, el tono bajo de las conversaciones alrededor. Me permití relajarme. Pensé que quizás, solo quizás, había logrado algo propio. Entonces ocurrió. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe. El sonido seco cortó el ambiente como un cuchillo. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Yo no necesité mirar. Lo supe. Lo sentí en la piel. ¡Lucía! La voz de mi tía resonó demasiado fuerte para ese lugar. Ahí estás. Entraron como si el sitio les perteneciera. Mi madre, 2 tíos, un primo. Vestían ropas viejas, desentonadas, hablaban por encima unos de otros. No parecían incómodos, al contrario, parecían orgullosos. Somos su familia, anunció mi madre, acercándose a la mesa. Queríamos conocer al futuro marido. El silencio fue absoluto. Algunas personas bajaron la mirada. Otras observaron con curiosidad morbosa. Yo me quedé inmóvil, el corazón golpeándome las costillas. La vergüenza me subió de golpe, caliente, insoportable. Andrés me miró. Primero confundido, después incómodo. Lucía, ¿qué es esto?, preguntó en voz baja. Intenté hablar, pero mi madre ya estaba sentada a mi lado, invadiendo mi espacio. Ella no nos contó nada, continuó. Siempre tan reservada. Pero bueno, acá está. Trabaja mucho, nos ayuda con todo. Mi primo rió. Sí, sin ella no sabríamos qué hacer. Quise desaparecer. Noté cómo Andrés enderezaba la espalda, cómo su expresión se cerraba. No dijo nada. Observó. Aprendió. En segundos entendió lo que yo había tardado años en aceptar. Esto no es un buen momento, alcancé a decir. Por favor. No exageres, respondió mi madre. Somos tu familia. Eta fraza prozbuchala kakprigobor. No como refugio, como cadena. La cena quedó arruinada. Ellos se quedaron de pie, hablando, mirando los platos caros como si fueran trofeos. Andrés pidió la cuenta en silencio, pagó rápido, se levantó. Disculpen, dijo con educación forzada. Tengo que irme. No me tocó, no me abrazó, simplemente se fue. Mis familiares parecieron satisfechos. Ese no era para vos, dijo mi tía, muy delicado. No lloré, no grité. Me quedé allí, rígida, con el estómago revuelto y la certeza clavándose despacio. No era casualidad, no era mala suerte, era intencional. Esa fue la última vez que vi a las Andrés. Nunca respondió mis mensajes, nunca dio explicaciones. Y por primera vez, en lugar de culparme, sentí algo distinto. Frío. Claro. Ellos habían cruzado una línea, y aún no sabían cuán caro iban a pagar haberlo hecho. Después de lo de Andrés, algo se rompió en mí, aunque tardé en darme cuenta. Ya no era solo tristeza o vergüenza, era desconfianza. Una sensación persistente de que mi propia vida no me pertenecía del todo. Empecé a sentirme observada, incluso cuando estaba sola, como si alguien respirara detrás de mí, aunque no hubiera nadie. Los hombres seguían desapareciendo, algunos después de una única cita, otros tras semanas prometedoras. El patrón era siempre el mismo: interés, conexión, planes, y luego silencio, bloqueos, excusas vagas si lograba obtener alguna respuesta. Al principio dolía, después empezó a inquietarme. Tal vez sos demasiado intensa, me dijo una amiga una vez. Asentí, aunque por dentro algo gritaba que no era eso. La confirmación llegó una noche cualquiera. Estaba agotada, sentada en la cama, respondiendo correos del trabajo desde el celular. Fui a buscar un vaso de agua y dejé el teléfono sobre la mesa. Al volver, la pantalla estaba encendida. No lo había desbloqueado yo. Pensé que había tocado algo sin darme cuenta. Hasta que vi la conversación abierta. Era un chat con un hombre con el que había salido 2 veces esa misma semana. Mensajes que yo jamás había escrito. Frases groseras, vulgares, ridículas. Me describían como desesperada, interesada, invasiva.
Sentí náuseas. Deslicé hacia arriba. Más mensajes. No solo con él, con otros nombres, otros intentos fallidos. Todo cuadraba de golpe, como un rompecabezas cruel que por fin mostraba la imagen completa. ¿Qué? Susurré, sintiendo que me faltaba el aire. Corrí al baño y vomité. Cuando pude respirar, volví al cuarto con el corazón desbocado. El celular seguía ahí, tranquilo, como si nada. Lo revisé con cuidado. No había registros evidentes, pero yo sabía. Lo sentía en los huesos. Bajé a la cocina. Mi madre estaba sentada, tomando té. ¿Tocaste mi teléfono? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Ni siquiera fingió sorpresa. Vimos unos mensajes, respondió. Pensamos que se estaban aprovechando de vos. Yo no escribí eso, dije. Arruinaron todo. Suspiró, molesta. Solo queríamos ayudarte. Sos muy ingenua. La frase me cayó como una bofetada. Ayudarme, mentir, humillarme, sabotearme, todo bajo el mismo verbo cómodo. No tienen derecho, susurré. Tenemos todo el derecho, intervino mi tía desde la puerta. Después se van, y vos quedás llorando. Así al menos no perdés tiempo. No discutí más. No porque estuvieran en lo cierto, sino porque algo dentro de mí se replegó. Una claridad helada se instaló en su lugar. Entendí, al fin, que no estaban confundidos. Estaban convencidos. De que mi vida les pertenecía. Esa noche casi no dormí. Repasé cada relación fallida, cada conversación abruptamente cortada, cada no sos lo que busco. Todo había sido manipulado. Mi imagen, mi voz, mis palabras. Usaron mi propio teléfono para aislarme, para que nadie se quedara el tiempo suficiente como para cuestionar el sistema. Me sentí sucia, violada de una forma difícil de explicar, no físicamente, sino en algo más profundo, en mi intimidad. Al amanecer, tomé una decisión silenciosa. No los enfrenté, no pedí explicaciones, no anuncié límites. Hice algo distinto, observé, escuché. Empecé a guardar cada palabra, cada gesto, cada admisión dicha sin cuidado. Sonreía, asentía, seguía pagando cuentas. Ellos creyeron que habían ganado, pero algo había cambiado para siempre. Ya no era la hija conveniente que no entendía, ahora entendía todo, y la vergüenza que una vez fue mía estaba comenzando lentamente a cambiar de lugar. Hay frases que no necesitan repetirse para quedarse grabadas. No se dicen a los gritos ni en medio de una discusión. A veces aparecen como un comentario casual, lanzado sin cuidado, porque quien lo dice jamás imaginó que dolería. Esa fue la frase que terminó de romperme. Mejor que nos mantengas a nosotros que gastar dinero en hombres. La dijo mi madre una tarde común, mientras doblaba ropa sobre la mesa. No había enojo en su voz, ni ironía. La dijo como quien explica una verdad evidente, casi lógica. Yo estaba de pie, con el bolso del trabajo colgado del hombro, todavía con la cabeza en números, cuentas y pendientes. Me quedé quieta. ¿Cómo dijiste? Pregunté, más por reflejo que por incredulidad. Suspiró, fastidiada, como si yo fuera lenta. ¿Qué es preferible así? Los hombres vienen y se van. La familia es para siempre. Algo se acomodó dentro de mí con un clic seco y definitivo. No fue un estallido. Fue peor. Una calma gélida, lúcida. De golpe entendí lo que durante años me había negado a aceptar. No tenían miedo de que me lastimaran. No temían por mi corazón. Temían perder su banco personal. Todo cobraba sentido. Las llamadas urgentes, las interrupciones, los mensajes enviados por mí, la entrada al restaurante como una invasión calculada. No era sobreprotección, era control, dependencia, supervivencia ajena sostenida con mi desgaste. Miré alrededor. La casa, los muebles viejos pero cuidados, la televisión siempre encendida, los rostros tranquilos. ¿Mi dinero había comprado esa calma? Mi cansancio la había mantenido intacta. ¿Nunca pensaron que yo también quiero algo? Pregunté en voz baja. Mi madre me miró sorprendida, como si hiciera una pregunta absurda. ¿Tenés trabajo? ¿Te va bien? ¿Qué más querés? No supe qué responder.
¿Cómo explicarle que quería ser mirada como mujer, no como recurso? ¿Que quería enamorarme sin miedo? ¿Que estaba cansada de que mi vida girara alrededor de sus necesidades? No valía la pena. Ellos no hablaban el mismo idioma. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré en silencio. No por lo que me hacían, sino por todo lo que había permitido. Por las veces que elegí su alivio sobre mi felicidad. Por la culpa que me habían enseñado a sentir cuando pensaba en mí. Pero incluso en medio del llanto, nació algo nuevo. No era rabia explosiva. Era determinación. Una decisión íntima y peligrosa. Dejar de ser ingenua. Recordé cada gesto, cada frase, cada vez que me hicieron sentir egoísta por querer vivir. Recordé el restaurante, la humillación, la mirada de Andrés transformándose en distancia. Ya no me preguntaba por qué se había ido. Lo entendía perfectamente. A partir de ese día dejé de discutir, de justificarme, de buscar aprobación. Seguí cumpliendo, sí, pagando, aportando, pero por dentro ya no estaba ahí. Empecé a separar mis finanzas en silencio, a informarme, a aprender. Nadie lo notó. Nunca lo notaron cuando algo era para mí. Mi madre se sentía segura. Mientras esté Lucía, estamos bien, le decía a mi tía. Esa frase me acompañó durante meses. Se convirtió en motor, en recordatorio, en promesa silenciosa. No planeaba irme todavía. No planeaba enfrentarlos. Sabía que hacerlo sería inútil. No cuando creían tenerlo todo bajo control. No cuando estaban convencidos de que yo jamás mordería la mano que alimentaba. No sabían que esa mano estaba aprendiendo a soltar. Ni que cuando lo hiciera, no sería para caer en el vacío, sino para sostenerse a sí misma por primera vez. La verdad había sido dolorosa, sí, pero también había sido el comienzo. Mientras ellos seguían viéndome como siempre, predecible, disponible, dócil, yo aprendí a moverme en otro ritmo. Uno más lento por fuera, casi invisible, pero firme por dentro. Mi crecimiento no fue ruidoso ni espectacular. Fue silencioso. Y justamente por eso, efectivo. Nunca anuncié cambios. Seguí levantándome temprano, trabajando largas horas, llegando cansada. Continué pagando cuentas, cubriendo urgencias, escuchando quejas. Desde afuera, nada parecía distinto. Desde adentro, todo había comenzado a transformarse. Empecé por algo simple, guardar. No grandes sumas, no de golpe. Pequeños montos que para ellos eran irrelevantes, pero que para mí significaban aire. Abrí cuentas que no conocían. Hablé con personas que no nombraba en casa. Aprendí a decir «es del trabajo» cuando preguntaban demasiado. Nadie sospechó. Jamás sospechaban cuando algo no los involucraba directamente. Mi mente también cambió. Dejé de pensar en términos de sacrificio y empecé a pensar en estrategia. Observaba cómo gastaban, cómo pedían, cómo asumían. Anotaba mentalmente cada dependencia, cada punto débil. No con rencor, sino con claridad. Ya no me dolía, me estaba preparando. En el trabajo empecé a destacar. No porque antes no fuera capaz, sino porque ahora mi energía no se disolvía por completo en casa. Pedí más responsabilidades, tomé cursos, me acerqué a personas que sabían más que yo. Pregunté, escuché. Aprendí a invertir, a proyectar, a leer oportunidades donde antes solo veía cansancio. Mi vida social seguía siendo escasa, pero ya no me frustraba. Era una pausa elegida, no una imposición. Sabía que algún día volvería a intentar confiar, pero no todavía. Primero necesitaba ser sólida por dentro, inquebrantable. La idea del restaurante surgió casi por accidente. Una conversación, una observación, una sensación persistente de esto podría ser distinto. Me aferré a ella. La estudié. La perfeccioné en silencio. Nadie en mi familia sabía nada. Para ellos yo seguía siendo la misma hija útil, predecible, eterna. Fueron años de esfuerzo concentrado. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo pasos firmes dados sin testigos. A veces dudé. Claro que dudé. Había noches en que el miedo aparecía con fuerza. ¿Y si fallaba? ¿Y si todo salía mal? ¿Y si nunca lograba salir de ahí? Pero entonces recordaba la frase. Mientras esté Lucía, estamos bien. Y seguía.
Cuando finalmente el restaurante abrió, usé otro nombre. No por vergüenza, sino por protección. Era mío, pero no lo sabían. Caminé entre las mesas el primer día, sintiendo algo nuevo en el pecho. No orgullo exagerado, algo mejor. Legitimidad. Había construido algo sin pedir permiso. La familia nunca preguntó demasiado. Mientras yo siguiera aportando, todo estaba en orden. «Trabajas mucho», decían. «Pero vale la pena». No tenían idea. Yo observaba desde la distancia cómo se beneficiaban de lo que creían eterno, cómo hablaban de planes, de gastos futuros, sin siquiera considerar si yo quería eso para mi vida. Seguían seguros, cómodos, ciegos, y yo los dejé estar, porque entendí algo fundamental. No se enfrenta a quien cree tener el control hasta que deja de tenerlo por completo. La confrontación sin poder no es valentía, es desgaste. Yo estaba construyendo algo mucho más efectivo que una discusión. Estaba construyendo independencia, autoridad, un lugar desde el cual, llegado el momento, nadie podría volver a callarme con culpa. Todavía no había revancha, todavía no había escena. Pero el escenario ya estaba listo, y sin saberlo, ellos iban caminando directo hacia él. La idea no nació como venganza, al menos no al principio. Surgió como una pregunta silenciosa que me acompañó durante semanas. ¿Qué pasaría si los dejara mostrarse tal como son, sin saber que están siendo observados? No se trataba de exponerlos por rabia, sino de confirmar algo que ya sabía. Necesitaba verlos sin máscaras, fuera del terreno donde siempre se sentían dueños. Fue entonces cuando pensé en Javier. Lo conocí a través de un contacto del trabajo, en una reunión informal. Actor profesional, 30 y tantos, voz segura, mirada limpia. No era extraordinariamente guapo, pero tenía algo mejor: presencia. Cuando hablaba, los demás escuchaban. Cuando callaba, seguía ocupando espacio. Me pareció perfecto. Le propuse el trato sin rodeos. Le expliqué lo justo y necesario. No adorné la historia ni busqué compasión. «Necesito que seas mi pareja por una noche», le dije. «Solo eso». Javier levantó una ceja, curioso. «¿Y cuál es el verdadero papel?» «Ser vos mismo», respondí. «Elegante, normal, visible». Aceptó después de unos minutos de silencio, quizás por el dinero, quizás por intuición. No le pregunté. Tampoco me explicó. Ese acuerdo tácito me tranquilizó. Elegí mi restaurante. No al azar, claro. Era el lugar perfecto. Público, respetable, rodeado de personas que mi familia conocía y admiraba. Viejos amigos, contactos, gente ante la cual siempre fingían dignidad. Preparé cada detalle con calma quirúrgica. Luego vino la parte más delicada, dejé que la información llegara sin querer. Un comentario en voz alta. ¿Una llamada que no corté a tiempo? «Sí, hoy tengo una cita», dije. «Nada importante, solo una cena. Era suficiente, siempre lo era». Mi madre reaccionó como siempre, con ese tono disfrazado de preocupación. «¿Dónde?», le dije la dirección. Observé cómo la memorizaba sin disimulo. Esa tarde me arreglé sin culpa, sin apuro. Me miré al espejo y me reconocí. No era la mujer cansada de antes. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El miedo apareció, sí, pero era distinto. No paralizaba, acompañaba. Javier llegó puntual. Traje oscuro, postura relajada. Me sonrió con naturalidad. «Tranquila», me dijo, «va a salir bien». No respondí. No sabía si bien era la palabra correcta para lo que estaba a punto de pasar. Nos sentamos. Pedimos vino. Hablamos de cosas comunes. Rápidamente, vi cómo algunas miradas conocidas nos observaban con interés. El murmullo habitual de un restaurante vivo nos rodeaba. Fingí normalidad con una facilidad que me sorprendió. 15 minutos después, los vi entrar. No irrumpieron como la vez anterior. Esta vez avanzaron con seguridad, convencidos de tener derecho. Mi madre al frente, mi tía detrás, el mismo orgullo sin vergüenza, el mismo gesto posesivo. Sentí un leve temblor en las manos, pero no fue debilidad. Fue anticipación. «Ahí está», dijo mi tía en voz alta. «Otra cita». Javier giró apenas la cabeza hacia mí. No preguntó nada.
Se limitó a observarlos con atención, como si fueran parte del escenario. Yo levanté la copa y bebí un sorbo lento. Sonreí. Por primera vez en muchos años, no sentí la necesidad de disculparme. No sentí culpa. No sentí miedo real. Solo una certeza limpia, casi elegante. Esta vez, el control no estaba de su lado. Y ellos aún no lo sabían. Tal como lo había previsto, no sintieron vergüenza. Nunca la sentían cuando se trataba de mí. Se acercaron a la mesa con la misma familiaridad invasiva de siempre, como si el espacio, el momento y las personas alrededor no existieran. Como si el mundo fuera un escenario armado para ellos. Lucía, dijo mi madre, apoyando la mano sobre el respaldo de una silla. No sabíamos que esta cita era tan formal. Su mirada recorrió el traje de Javier, el vino, la mesa bien dispuesta. Había algo nuevo en sus gestos. Incomodidad. No por invadir, sino por el lugar. Miraban alrededor. Reconocían rostros. Personas importantes. Personas ante las que siempre fingían ser respetables. Buenas noches, dijo Javier con cortesía medida. ¿Hay algún problema? Mi tío soltó una risa breve, nerviosa. No, somos la familia de ella. La frase, tan repetida, sonó distinta esa vez. Menos segura, más expuesta. Algunos comensales cercanos giraron la cabeza. No con curiosidad banal, sino con atención real. Gente que conocía a mi familia desde otro ángulo. Gente que sabía escuchar entre líneas. «Siempre vienen», continuó mi tía, sin darse cuenta de la trampa. «Lucía nos mantiene. Trabaja solo para nosotros». Hubo un silencio breve, no incómodo, expectante. Vi cómo una mujer de una mesa cercana, amiga de la familia desde hacía años, levantaba apenas las cejas. Un hombre mayor, socio habitual del restaurante, apoyó lentamente la copa. Nadie dijo nada, pero todo se estaba registrando. Yo seguía sentada, tranquila. Dejé que hablaran. «Es una chica sacrificada», agregó mi madre. «Nunca piensa en ella. Por suerte siempre estuvo para la familia». La palabra por suerte flotó en el aire como algo sucio. «Debe ser agotador», comentó Javier, con voz amable pero firme. «¿Sostener a tantos adultos?» Mi primo se tensó. «Bueno, es lo normal. Somos familia». «Claro», respondió Javier, «aunque no es tan común depender económicamente de una sola persona durante años». Ahí lo sentí. El primer quiebre. Mi madre carraspeó. Mi tía cruzó los brazos. Empezaron a notar algo distinto. No entendían qué, pero sabían que el terreno no les pertenecía del todo. Uno de los hombres de otra mesa se acercó lo justo como para saludar. «Lucía, qué alegría verte», dijo. «No sabía que eras tan generosa con todos». La palabra generosa sonó como un espejo incómodo. Mi madre forzó una sonrisa. «Ella siempre fue así». Yo levanté la vista. Los miré uno por uno. No con rabia, con calma absoluta. «Sí», dije al fin. «Siempre fui así». El silencio se espesó. Javier permanecía inmóvil, atento. Yo podía sentir cómo la conversación había dejado de ser privada. Ya no controlaban el relato. Ya no podían editarlo a su favor. «Pero es curioso», continué. «Nunca mencionan cuánto les costó a ustedes depender de mí». «¿Lucía?», empezó mi madre, en tono de advertencia. No la dejé seguir. Ni cómo interferían en mis relaciones, ni cómo usaron mi teléfono, ni cómo decidían que era mejor para mí sin preguntarme. Algunas caras alrededor se endurecieron. Otras se mostraron genuinamente sorprendidas. Mi familia estaba atrapada entre dos miedos, el de perder el control y el de manchar la imagen que tanto les importaba. «No es el lugar», susurró mi tía. Sonreí apenas. Justamente por eso lo elegí. Por primera vez, los vi realmente inseguros, callados, midiendo palabras que nunca antes habían tenido que medir. La trampa no era un escándalo, era algo peor para ellos. Exposición sin gritos, sin exageraciones, frente a testigos a los que respetaban. Yo no había levantado la voz, no había inventado nada, solo había dejado que fueran exactamente quienes siempre habían sido. Y ya no podían esconderse. Me puse de pie despacio.
No hubo brusquedad ni dramatismo. Ese gesto simple bastó para que el murmullo del restaurante se apagara casi por completo. No porque yo fuera importante, sino porque algo irreversible estaba a punto de ocurrir, y todos lo intuían. Sentí la mirada de mi madre clavarse en mí, una mezcla de advertencia y súplica. Nunca la había visto así. Siempre había hablado desde la certeza, desde la superioridad moral. Esa noche, por primera vez, no sabía qué iba a pasar. «Les presento a mi familia», dije, con una voz que no me reconocía al principio por lo firme. Las personas que durante años arruinaron mis citas, usaron mi dinero y tomaron decisiones sobre mi vida sin preguntarme. No levanté la voz. No lo necesitaba. Cada palabra caía limpia, afilada. Vi cómo algunos comensales enderezaban la espalda, cómo otros dejaban los cubiertos. Nadie interrumpió. Mi tía intentó reír. «Lucía, ¿siempre tan exagerada?» «No», respondí. «Esta vez no». Me tomé un segundo, no para dudar, para ordenar el momento. Javier estaba a mi lado, inmóvil, testigo silencioso. Mi familia parecía congelada, atrapada entre el deseo de callarme y el terror de hacer una escena mayor. Durante años, continué, creí que lo hacían por preocupación, que tenían miedo de que me lastimaran. Pero no. Tenían miedo de perder su comodidad, su banco personal. El término provocó un murmullo seco. Nadie sonrió. Nadie se movió. Mi madre abrió la boca. «Eso no es así». «Sí lo es», la interrumpí. «Y ustedes lo saben». Respiré hondo y dejé caer la última pieza, la que había guardado con paciencia. «Por cierto», dije mirando alrededor, a las mesas vecinas, a los rostros conocidos. «Este restaurante es mío». El silencio que siguió fue físico, denso, como si el aire se hubiera comprimido de golpe. Alguien dejó caer una copa. El sonido del vidrio contra el piso fue lo único que rompió ese momento suspendido. Mi madre parpadeó varias veces. «¿Qué?», balbuceó. «Soy la dueña», repetí. «Desde hace años». Las miradas cambiaron. Ya no había curiosidad abstracta, sino comprensión total. Algunas personas asintieron lentamente. Otras evitaron mirar a mi familia. Vi vergüenza reflejada en rostros que nunca la habían cargado. Mi tío dio un paso atrás. Mi primo bajó la cabeza. «Así que no», agregué. «No trabajo para ustedes. Nunca lo hice. Elegí ayudarlos». «Y ustedes eligieron usarme». No hubo defensa posible. Cualquier intento sonaría ridículo allí, frente a esas personas, en ese lugar. No podían gritar, no podían mentir. La imagen que habían cuidado durante años se desmoronaba sin necesidad de empujones. «Lucía», dijo mi madre en un hilo de voz, «podemos hablar en casa». Sonreí. No con crueldad, con alivio. «No», respondí. «Ya hablamos suficiente». Hice una seña leve. La seguridad del restaurante se acercó con profesionalismo, sin tensión. «Por favor», dije, «acompáñenlos afuera». Nadie se resistió. No hubo gritos ni lágrimas, solo rostros encendidos por una vergüenza que no sabían manejar. Al pasar junto a las mesas, algunas personas desviaron la mirada, otras no. Eso fue lo que más les dolió. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el restaurante volvió a respirar. Poco a poco, el murmullo regresó. Javier me miró. «¿Estás bien?», asentí. Y supe que era verdad. Volví a sentarme. No para esconderme, para ocupar mi lugar. Por primera vez, la humillación no era mía. La vergüenza se había quedado con ellos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no sentí triunfo. Tampoco alivio inmediato. Sentí algo más extraño y profundo. Silencio interno. Como si durante años hubiera vivido con un ruido constante en la cabeza, y de pronto alguien hubiera apagado el motor. El restaurante siguió funcionando. Los mozos retomaron su ritmo. Las conversaciones volvieron a fluir. Las copas se llenaron otra vez. La vida continuó. Y ese detalle fue lo que más me impactó. El mundo no se derrumbó porque yo dejara de sostenerlos. Nadie vino a reprocharme nada. Nadie me llamó egoísta.
Nadie me pidió explicaciones. Todo eso existía solo en el universo que ellos habían construido. Javier se quedó unos minutos más conmigo. No hablamos de lo ocurrido. No hacía falta. Pagó la cuenta, por inercia, por cortesía, y luego me miró con una mezcla de respeto y distancia genuina. Fue un honor, dijo simplemente. Le sonreí. Gracias por entender sin preguntar más. Lo vi irse y no sentí vacío. Sentí cierre. Esa noche no había espacio para algo nuevo. Primero tenía que quedarme conmigo. Pedí un café y me senté en una mesa desde la cual podía ver todo el salón. Mi salón. Cada detalle que antes había sido un proyecto abstracto, ahora se sentía concreto, real, ganado, no heredado, no regalado, ganado. Pensé en mi familia, en lo que harían después de salir, en cómo intentarían reorganizar el relato. Durante años me había aterrorizado esa idea. Esa noche ya no. Lo entendí con una claridad serena. Lo que ellos pensaran de mí ya no definía nada. No me levanté a perseguirlos. No llamé. No envié mensajes explicando, porque no había explicación pendiente. Nunca la había habido. Solo dependencia. En los días siguientes mantuve la distancia, no por castigo, sino por coherencia. Cambié rutinas, ajusté límites, cancelé automatismos. Algunos intentaron acercarse con victimismo, otros con enojo silencioso. Yo no reaccioné. Ya no era necesario. Me preguntaron si iba a volver a ser como antes. No respondí. Un día mi madre me llamó. Su tono era distinto, más bajo. Entonces, ¿ya no nos vas a ayudar? Respiré hondo antes de contestar. Voy a ayudar como se ayuda a adultos, dije, no como se usa a un banco. Hubo silencio, luego un suspiro. No de tristeza, sino de ajuste forzado a una realidad que nunca quisieron ver. Colgué sin culpa. Aprendí algo importante en ese proceso. Poner límites no te convierte en una persona fría, te convierte en una persona libre. Todo lo que antes parecía amor era, en realidad, miedo a incomodar. Y el miedo jamás fue una base sólida para nada. Empecé a salir de nuevo, con calma, sin esconderme, sin anticipar sabotajes. Si algo no funcionaba, era real, humano, no impuesto. Y eso ya era suficiente. A veces, al cerrar el restaurante por la noche, me quedaba unos minutos sola, sentada en penumbra, escuchando el silencio. Ese silencio que antes me asustaba porque significaba abandono. Ahora significaba espacio. Ya no era la hija conveniente, no era la que resolvía, no era la billetera silenciosa. Era una mujer con historia, con cicatrices visibles solo para mí, con una voz que al fin aprendió a no temblar cuando dice no. No necesitaba revancha adicional. La vida que estaba viviendo era suficiente respuesta. Y por primera vez, al mirarme al espejo, no vi un recurso. Vi a alguien que se había elegido, no un banco, sino una mujer libre.